Buenas noches, amados hermanos y amigos que sin duda en esta hermosa noche están en la sintonía de este medio y reciban un saludo muy cordial del grupo Eclesia, el grupo de pastores dispuestos a llevar el evangelio a todos los lugares, desde acá de San Juan Zacatepeques. Reciban este saludo muy cordial y de parte mía también un saludo para cada uno de ustedes, porque hoy nos vemos hasta cada mes 8 días más o menos nos estamos viendo, pero es un privilegio poder saludarlos y desearles toda una bendición especial para cada uno. Pero queremos orar antes de iniciar nuestros estudios en esta hermosa noche. Oremos, Padre, al acercarnos a tu presencia, Señor, nos llena mucho de gratitud por el hecho de que tú nos has dado vida hasta esta hora. Y gracias por tus cuidados durante un día, Señor, desde el momento en que abrimos nuestros ojos. Hoy pudimos caminar, viajar, trabajar, Señor, y gracias porque nos has guardado durante este día. Y hoy, Señor, al entrar en la noche, ya en casa, donde quiera que estemos aún, deseamos, Señor, que tú puedas seguir guardando a cada uno de tus hijos, como lo has hecho hasta este momento, Señor. Muchas gracias por todo. Y gracias por la sintonía de cada uno de mis hermanos y amigos también que también siguen el estudio de alguna manera para aprender más de tu palabra. Muchas gracias, Señor, y guárdelos a cada uno. Si alguien estuviera enfermo, Señor, postrado en cama, en algún hospital, también desde ya pedimos en que tú puedas poner tu mano de poder, de sanidad sobre cada cuerpo, Señor, y hagas tu voluntad con cada uno de ellos, Padre amado. Muchas gracias por todo. Y hoy quédate con nosotros para nuestro estudio en cuanto a lo que nos toca que hablar de tu palabra en esta hora, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, de verdad es un privilegio poder dirigirnos a ustedes y seguir con el estudio del libro de Hebreos. Ya se habrán dado cuenta ustedes de cómo empezó la introducción y el último estudio de este miércoles pasado. Mínimo, diría yo, hermanos, aprender de que el último estudio se habló del Hijo de Dios y pudo haber quedado claro que el Hijo de Dios, Jesucristo, forma parte de la Trinidad y es la segunda persona de la Trinidad. Pero hoy nos ocupa el estudio de las 5 características del Hijo de Dios, con el fin de ayudarnos a comprender mejor las gloriosas verdades entrañadas en el Hijo de Dios. Y también podemos pensar que entrañadas en la palabra del Señor, allá adentro, solo nos falta que leer, estudiar, meditar en ello para darnos cuenta. El autor añade 5 frases para describir su persona antes de hablarnos de la obra redentora y posterior exaltación. Lo que le estoy diciendo es que el autor nos da a entender las 5 características del Señor Jesús antes de mostrarnos la obra redentora y la posterior exaltación, que nosotros ya sabemos esa parte y es importante pensar. Pero el pasaje nos dice, hablando del Hijo, el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si es característica del Hijo comunicar y expresar la verdad de Dios, es propio del Padre planear y determinar del Padre, es la voluntad como Hijo en la revelación, y el Padre quiere y el Hijo manifiesta la voluntad del Padre. No nos sorprende pues descubrir que el Padre, quien ha determinado que el Hijo sea heredero de todo, no le corresponde al Hijo arrogarse de la prerrogativa, porque Él siempre vive en sumisión a la voluntad del Padre.
Ese es un ejemplo maravilloso lo que nos ha dado el Señor Jesucristo, el estar en su misión. Y porque Él es el Hijo, tampoco nos sorprende descubrir que Él es también heredero por el vínculo que se tiene entre padre e hijo. Y la herencia van juntas. Recordemos que Jesucristo es el Hijo, Él es el unigénito Hijo, el único. Curiosamente, aunque el Espíritu Santo también procede del Padre, nunca se dice de Él que sea otro hijo del Padre. La Biblia acude a otras ilustraciones a fin de explicar la relación entre el Espíritu y por un lado el Padre y el Hijo por otro. Solo el Hijo se emplea la ilustración filial y solo el Hijo se dice que es heredero. Nos damos cuenta del alcance de esta primera afirmación, mis hermanos, acerca del Hijo. Presupone la transformación radical de nuestro concepto como nosotros en el mundo en que vivimos. Hasta el día de nuestra conversión tenemos una visión egocéntrica, mis hermanos. Todo gira en torno a nosotros mismos. Nosotros somos el centro de nuestro universo. Pero cuando confrontamos los derechos del Hijo y lo que Dios dice acerca de Él, descubrimos que el centro de todo el mundo es el Hijo de Dios. No nos pertenece a nosotros mismos, sino a Él, Hijo. Mi razón de ser, por tanto, no es la satisfacción de mis propios deseos, sino la de los del Hijo. Quiere decir, yo existo no para mí mismo, sino para el Hijo de Dios. El hombre solo es verdaderamente salvo de su vana manera de vivir cuando puede decir estas palabras: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice el apóstol Pablo en Romanos 14:8. Usted en casa puede seguir estudiando ese versículo. Y descubrimos que el Sol no gira alrededor de la Tierra y de que nuestro planeta no es el centro físico del universo. Provoca un enorme trastorno en la manera en la que el hombre se veía a sí mismo y a su mundo. Es más abrumador aún cuando descubrimos que nosotros no somos el centro espiritual del universo. Es humillante. Me obliga a deponerme a sí mismo del trono y a entronar al Señor Jesucristo. Él es el heredero. Sin embargo, una vez asimilado esta verdad, descubrimos que es motivo de gozo y esperanza. ¿Hacia dónde va nuestro mundo? ¿Cómo acabará este mundo? En una utopía proletaria, en el endiosamiento de la tecnología, o quizá en la aniquilación de toda la humanidad en un gran holocausto, o en la destrucción irreversible de la ecología. Desde luego, mucha gente de nuestro alrededor están desconcentrados y preocupados por estas cuestiones, pero nosotros tenemos la respuesta. El mundo quizá tenga que pasar por experiencias dolorosas, pero en ninguna de estas es su destino final. Dios ha creado el universo para ser herencia de su Hijo, por quien asimismo también es el universo. Esa es la primera parte, es la característica del Hijo, que Él es el heredero. Pero por otra parte, vamos inmediatamente viendo la otra característica, por quien asimismo hizo el universo. El Hijo no es solamente el fin, también es el principio. Como hemos visto, Dios creó el universo no solo para el Hijo, sino también para Él. Juan y Pablo dicen lo mismo en San Juan 1:3, Colosenses 1:16.
seguramente comprendían que era así mismo por revelación de Jesucristo mismo. Por ejemplo, cuando enseñaba que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, al tener vida en sí mismo. De modo que al Hijo, a los que quieren, da vida. Eso lo puede usted leer en San Juan 5, 19, 21. Pero aún en el Antiguo Testamento encontramos señales de la actividad del Hijo en la creación. Por ejemplo, Proverbios, Salomón representa la sabiduría como una persona viva cuya manera de hablar nos recuerda al Señor Jesucristo. Y dice en Proverbios 1, 23 y 24, dice: y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. En el versículo 33 del mismo Proverbios dice: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Luego, este personaje resulta haber estado presente en el momento de la creación. Y luego dice en Proverbios 28, 23 al 30, dice: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Cuando Jehová formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, con él estaba yo ordenando todo. Y era su delicia del día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Realmente es maravilloso cuando usted también lee el Antiguo Testamento y encuentra la participación del Hijo de Dios en medio de todo esto. Entonces, Él está también para Él el universo. ¿Quién puede dejar de descubrir en tales palabras el relato de aquel que es para nosotros poder de Dios y sabiduría, dice Pablo en 1 Corintios 1:24. Cuando salgamos de la próxima vez a contemplar la hermosura del mundo natural, podemos recordar quién ha diseñado el Hijo. Cuando usted sale en la mañana y ver la creación, ver esa madrugada tan hermosa, pues sencillamente ha sido diseñado por el Hijo de Dios. Él es quien ha puesto cada uno, dice, las estrellas en su lugar, y has decidido el rumbo y la velocidad con que respecto a las demás. Él es quien ha creado la diversidad de flores, plantas, animales. ¿Con qué conocimiento de causa pudo decir Jesucristo que no debemos preocuparnos por cada cabello de nuestra cabeza? Está contado porque Él es quien los contó desde el principio, no hasta ahora. En el texto griego, el universo es literalmente las edades y los siglos. Siglos, para nosotros, es una palabra temporal, no es una palabra geográfica, pero desde la perspectiva de la eternidad, las dos cosas, el tiempo y el espacio, van estrechamente relacionados. Esto viene a confirmar, mis hermanos, por los últimos avances de la ciencia. El tiempo es inconcebible sin el espacio y viceversa, porque el tiempo es relativo a la velocidad y la velocidad requiere espacio. Por lo tanto, decir que el Hijo es creador de los siglos, es decir, Él es el Señor del espacio en todas las edades. No hay universo sin las edades, ni hay edades sin el universo. Heredero de todo. Podríamos atrevernos a descubrir el mensaje de un carpintero, pero no del Hijo
Eso es lo que nosotros hacemos. Hemos visto el mensaje del carpintero, pero no hemos podido descubrir que este es el mensaje del Hijo de Dios. La otra característica que nos ocupa inmediato es el cual siendo el resplandor de su gloria, según el versículo que leímos. En muchas ocasiones los autores del Nuevo Testamento nos dan la impresión de estar luchando mentalmente a fin de encontrar una forma que se haga justicia a los que han comprendido acerca de Dios a través de Jesucristo. Pensamos, por ejemplo, en la confesión de Pedro en Cesarea, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Pedro contesta: tú eres el Cristo. Hasta aquí su respuesta iba dentro del cauce conocido. El Cristo, o sea, el Mesías que ellos esperaban, era un concepto bien conocido por el judío. Quizá costará identificar a Jesús Nazaret con el Mesías, pero al menos el concepto en sí no era nuevo. Pero luego Pedro añade: el Hijo del Dios viviente. Desde luego, esta forma tenemos eco de frases mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento también. Pero detrás de ello vemos cómo Pedro lucha por expresar lo que ha descubierto en Jesucristo. Desde hace muchos meses vivo en compañía de este carpintero que es a la vez rabino. Pasaba por su mente. No se ha hecho patente que cuando estoy en su presencia, estoy en la presencia de Dios. Pero Dios es invisible. Dios no tiene cuerpo ni forma humana. Entonces, ¿cómo describir a Jesús? Decir que es un hombre más no sería correcto. Es hombre, pero no es un hombre cualquiera. Por otra parte, sería correcto decir: tú eres Dios. ¿Cómo se puede decir en esto de un hombre? Dios no es un hombre. Entonces, para hacer justicia tanto a la humanidad como a la divinidad de Jesús, Pedro descubre esta fórmula que desde aquel momento nunca ha caído en desuso. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y nosotros también con mucha gratitud muchas veces tenemos que decir: tú eres el Hijo del Dios viviente. Algo parecido encontramos en la frase que el autor de Hebreos emplea ahora: el Hijo es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Lo que sabemos sobremanera acerca de Dios es que Él es invisible. Por definición, lo que es invisible no puede tener resplandor ni imagen. Por lo tanto, el autor deliberadamente emplea un lenguaje chocante. Lo mismo hace Pablo cuando dice que Jesús es la imagen de Dios invisible. Eso lo dice Pablo en Colosenses 1:15, usted puede leer ahí. Pablo inventa una frase intencionadamente paradójica: a Dios no se le puede ver. Sin embargo, en Jesucristo, Él tiene imagen. Juan, por supuesto, dice lo mismo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer según Juan 1:18, Él le ha hecho visible para nosotros. Quizá alguien diga: pero Dios era conocido por los hombres mucho antes de la encarnación de Jesucristo. Eso es cierto, pero ¿a través de qué persona de la Trinidad era conocido? Solamente identificar a Dios del Antiguo Testamento como el Padre, pero debemos recordar que el Padre solo es revelado como el Padre cuando el Hijo es revelado como el Hijo. La idea de un Dios en tres personas solo se hace explícita
a partir de la encarnación del Hijo y el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí es donde se hace visible. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en tres personas que conocemos nosotros en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo. Por lo tanto, no necesariamente hemos de pensar que en toda referencia a Dios el Antiguo Testamento está hablando de la persona y del Padre y de ninguna otra persona. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios. Es la palabra admitible de dos acepciones o matices que pueden significar el reflejo como el de un espejo. Y hay al menos tres sentidos en los que el Señor Jesús es el reflejo de Dios. Lo primero, en el primer lugar, porque ve al Padre. Nosotros no tenemos ojos para verlo, pero el Señor Jesús sí, Él le entiende perfectamente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso lo dice Juan 5:19. Jesús pretende tener una percepción especial y perfecta en cuanto a los propósitos y actuación de Dios. También hemos visto en Juan 1:1. Puede ser traducido, el verbo era antes Dios o estaba cara a cara con Dios. Aquí tenemos a dos personas que se complementan mutuamente con una plena compenetración. La palabra adecuada siempre refleja el pensamiento y el pensamiento toma forma comunicable en la palabra. En segundo lugar, representa fielmente al Padre. Es así no por casualidad. El Padre y el Hijo tienen la misma apariencia, sino porque el mismo Padre es el que se manifiesta a través del Hijo. Es decir, la relación entre Jesús y el Padre no es lo que existe entre un cuadro o relatividad que representa, sino la de un reflejo y el objeto reflejado. Esto no solo se parece entre sí, sino que son invisibles. En tercer lugar, el Hijo revela al Padre la manera de saber cómo es Dios, es mirarle a Él, espejo de Dios mismo ha provisto. El Señor Jesucristo, si queremos saber cómo es nuestra propia apariencia, miramos un espejo. Entonces, si queremos saber cómo es Dios, miramos a Jesús. Sin embargo, la ilustración del espejo no hace plena justicia a la frase de nuestro texto. El espejo es algo muy diferente del objeto que refleja. En cambio, el Hijo y el Padre uno son. Para esta matiz de unidad hemos de acudir a otra ilustración en torno al resplandor, como por ejemplo, el hecho de que la luz de fuego y el calor del fuego son inseparables, no se pueden separar. Para el efecto de descripción podemos distinguir entre ellos, por cuanto hablamos de la luz, fuego, no nos referimos solo a una parte de él. Toda la luz está en el fuego, todo el calor también. Cristo es el resplandor de Dios por cuanto Él revela a Dios, pero no debemos pensar que a Dios se le puede dividir en trozos, ni que el Hijo como reflejo sea algo distinto de Dios en sí mismo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud y la deidad, según nos dice Pablo en Colosenses 2:9. Él resplandece con toda gloria y de Dios el reflejo perfecto de la luz en total. La otra característica inmediata es la imagen misma de su sustancia. La frase anterior, el resplandor de su gloria, ha sido cuidadosamente acuñada por el autor en un intento de sondear la relación entre Hijo y el Padre, a fin de que su significado no nos escape.
el ahora la complementación con otra frase del mismo orden que nos lleva la esencia, el carácter divino del Hijo. El texto original, la palabra imagen, literal caracteres, se refiere al sello que los patrísticos llevaban en sus anillos, con los cuales dejaban una impresión acerca del sellar algún documento. Igual se refería al sello implementado por el alfarero para marcar un diseño, un vaso. La palabra puede indicar tanto el sello mismo como la impresión que deja. Dice que la frase que Él es la imagen misma puede traducirse la imagen exacta, perfecta o completa, no es borrosa, ni imperfecta, ni inferior, sino la misma, además la imagen de sustancia. Así que tenemos una diferencia con respecto a la ilustración. La cera no es de la misma sustancia que el sello, son dos sustancias diferentes. Pero en el caso de Jesús, el Hijo es la misma sustancia que el sello, el Padre asimismo. El Hijo corresponde al Padre en todo. La otra característica que vemos es quien es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. En quinto lugar, el autor nos dice que el Hijo es sustentador del universo. Ya hemos visto que Jesús es en el principio del universo, su fin. Ahora vemos que ocupa el lugar preeminente en todo el tiempo intermedio. No solamente ha puesto en marcha la creación, sino que sigue sosteniéndola. El Hijo es quien mantiene el funcionamiento, el mundo en el que vivimos. Nuestro propio cuerpo no seguiría con vida si no fuera por Él. Debemos tomar en cuenta eso, mis hermanos, que nuestra vida no seguiría siendo si no fuera por Él. Como tampoco funcionarían los ciclos de la naturaleza y el engranaje de la historia. Él es quien lleva hacia su desenlace final todo lo que nos rodea. Todo esto nos recuerda una frase parecida que aparece en Colosenses 1:17. Todas las cosas en Él subsisten, dice Pablo. Y a otra, empleada por Pablo en su discurso ante los atenienses, Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice Pablo a los atenienses en Hechos 17, 25 al 28. Es de observar que Pablo aquí atribuye a Dios lo que en Colosenses es que funciona en el Hijo. Cuando nuestro texto dice que Cristo sostiene todas las cosas, no debemos entender una acción casi pasiva, como cuando sostenemos un libro que tengo en mis manos, es decir, aquí está el libro. Es una idea mucho más dinámica, indica la constancia de actividad del Hijo en la dirección, funcionamiento del universo. Y no debemos entender tampoco que el Hijo se limita a marcar los límites generales del universo. El texto nos dice explícitamente que Él sustenta todas las cosas. Una pequeña frase que dice mucho fácilmente y seguramente si aparece en el libro de los Salmos diría a continuación, Selah. Hermanos, es importante entonces, como el Hijo eterno es la diestra que está en la diestra de la majestad, sustenta todas las cosas por la palabra de su propio poder, porque fue debido a su fe en el Hijo que en medio de las grandes pruebas y tribulaciones, los creyentes del primer siglo aprendían a echar sobre Él todas sus ansiedades. Comprendían que todas sus circunstancias eran gobernadas por aquel que los cuida y que, por lo tanto,
Él estaba obrando para todo su bien. Esto sigue siendo cierto, hermanos. Aún las cosas que más nos perturban están bajo su control. A Dios nadie le ha visto. Pero en la medida en que la tenemos o tenemos la capacidad de ver a Dios en la faz de Jesucristo, descubriremos una luz que ilumina aún los lugares más oscuros de nuestra vida. Qué interesante, mis hermanos, cuando llegamos a entender las características del Hijo de Dios, podemos nosotros confiar plenamente en Él, porque Él se ha constituido en heredero. Bueno, yo espero que las 5 características hayan quedado bastante claro al pensar en que Él como Hijo haya sido constituido heredero de todos. 2, por quien asimismo se hizo el universo. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios. 4, la imagen misma de su sustancia, es el mismo. 5, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De tal manera que usted ha llegado al conocimiento de la palabra del Señor, ha recibido al Hijo de Dios en su corazón y por tanto, hoy, por más oscuro que sean las cosas que puedan pasar en nuestras vidas, tenemos la confianza de que tenemos un Dios todopoderoso. Y al Hijo que recibimos un día en nuestro corazón, Él está obrando y seguirá obrando en los momentos más difíciles en nuestra vida. Hermanos, eso haya quedado un poco claro y que hayamos aprendido en esta hermosa noche. Luego decimos, desde aquí de San Juan Zacatepeques, reciban siempre el saludo del Eclesía, el grupo de pastores, dispuestos a llevar el Evangelio a donde quiera que vayamos. Gracias por su atención en esta hora. Espero el Señor pueda bendecirlo y que haya aprendido algo, o que hayamos aprendido algo en la palabra en esta hermosa noche. Oremos dándole gracias al Señor. Padre, al terminar este breve estudio, deseamos, Padre amado, que tú sigas iluminando nuestra mente, nuestro corazón a través de ella, y que cada día, Señor, podamos entender un poquito más de tu palabra y nos haga vivir confiadamente en ti, vivir plenamente en ti, Señor, y entender que todo lo que hayamos visto esta hora, Señor, pueda servirnos para el caminar diario nuestro ante ti. Gracias, Padre, por este momento tan hermoso que tú nos has dado. Solo pido, Señor, por aquellos hermanos que están en casa, que tú sigas guardando de su vida, que también ellos puedan tener el deseo de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Y gracias por este medio que tú nos has dado en este lugar. Rogamos, Señor, por los jóvenes que sirven en la grabación acá. También bendiga sus vidas, Señor. No hay duda, Señor, en que hay pruebas también, que ellos pasan por pruebas, por luchas, pero gracias, Señor, porque hasta acá los has guardado, los has cuidado, y no dudamos, Señor, que lo seguirás haciendo, porque tú eres fiel y nos amas, Señor, como hijos, Señor amado. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.